Listo. Déjame ver. Ya está. Eres este administrador. Tienes acceso a la lista de espera, ¿no? Entonces nada más los dejas entrar y le pones grabar. ¿Va? Hola chicos, ¿cómo están? Pues buenas tardes. Antes que nada les quiero pedir una disculpa. Acabé de salir un poco tarde del hospital ya que estoy rotando, pero ya estoy aquí con ustedes. Pues bueno, antes que nada, bienvenidos nuevamente al curso de R0 de urgencias con el maestro Gale. Como saben, yo soy Manuel Rodríguez, mejor conocido como el Dr. Macuac, residente de segundo año, ya casi tercero de la especialidad de urgencias. Estoy en el ISSSTE de Puebla. Y pues bueno, dentro de el servicio de urgencias van a haber muchas patologías, muchas. Una de ellas que es muy común y que deben de saberse de pies a cabeza va a ser choque séptico y sus generalidades, ¿ok? Entonces vamos a ir hablando poco a poco de la definición que es muy importante, cómo se define sepsis, cómo se define choque séptico. Vamos a hablar de algunos marcadores que nos van a ayudar. Vamos a hablar sobre la fisiopatología. Vamos a hablar de algunos pues digamos que no son marcadores, sino son como escalas que nos van a ayudar a pronosticar y cuál va a ser el tratamiento. Pues vamos a ir empezando. Si tienen dudas, me pueden ir levantando la mano, ir interrumpiendo para que sea más didáctico esto.
Bueno, esta presentación yo la hice cuando era R1 y digo, me ha salvado de muchas cosas. Vamos a hablar sobre la definición de qué es sepsis y choque séptico, identificar a un paciente cuando llega a tener sepsis, identificar lo que es la fisiopatología, realizar los estudios adecuados, estratificar adecuadamente las entidades y la terapéutica. Primero, vamos a hablar qué es sepsis. Sepsis es muy importante que tenga la definición bien metida. Nos dice que sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada de una respuesta desregulada del huésped hacia la infección, ¿sale? Va a ser muy diferente sepsis a choque séptico. Tú puedes tener a un paciente y presentar ciertas características que vamos a hablar más adelante y podemos hablar que la mayoría de tus pacientes van a tener sepsis. Ahora, ¿esto quién lo dice? Lo estamos sacando de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que se lo voy a subir en el grupo de Telegram, donde es muy importante que vayan a leer lo que va a ser esta guía, ¿sale? Sobreviviendo a la sepsis, que la última actualización es del 2021. Ahora, ¿qué dice que es choque séptico? El choque séptico es el cuadro que se define como sepsis más una asociación a la hipotensión, el uso de lo que fue reanimación hídrica y el uso de un vasopresor con la finalidad de tener una TAN mayor a 65 y que el paciente te va a presentar un lactato mayor a 2, ¿sale? Esto va a ser choque séptico. Si tú tienes un paciente en tu servicio de urgencias que vino por una infección de vías urinarias, ves que tu TA está baja, la TAM no cumple y le hicieron una reanimación hídrica o tiene un uso de un vasopresor, estamos hablando que tu paciente está debutando con un choque séptico de origen urinario. Asimismo vas a tener un choque séptico a lo mejor de origen pulmonar, un choque séptico a lo mejor no sé, tejidos blandos, una fractura, etcétera. ¿Ok? Quiero que tengan bien definidos estos dos conceptos, sepsis y choque séptico. Obviamente vamos a hablar que el choque es un estado de lo que va a presentar la hipoxia celular y tisular debido a lo que va a haber una disminución de oxígeno, ¿no? Y al aumento del consumo de oxígeno va a haber varios procesos que vamos a ir hablando más adelante. La epidemiología es muy alta, ¿sale? Nos habla que a nivel mundial 60,2 millones de casos en 1990 y para el 2017 48,9. No dudemos que ahorita para el 2024 estemos hablando de a lo mejor unos 40 millones de casos. ¿Por qué? Porque se ha venido trabajando campañas, ¿no? Campañas sobreviviendo a la sepsis, ya hay más recursos para que tú puedas manejar o diagnosticar precozmente un choque séptico. Yo en lo particular, mi tesis va relacionado a el uso del lactato y el delta CO2 como factor de mortalidad en pacientes con choque séptico. Entonces, es un mundo, es un mundo todos estos temas. La incidencia, hablando aquí en México, pues dice que la sepsis global es estandarizada por edad, ¿sale? Y en este caso ha disminuido un 37% desde el 2017. Pues, como les digo, podemos pensar que a lo mejor ha venido disminuyendo. Ahora, vamos a entrar en los factores de riesgo. Vas a tener varios factores de riesgo para que tu paciente llegue a presentar un choque, ¿sale? En este caso, admisión a unidad de cuidados intensivos, porque sabemos que desde que tú estás en un hospital, pues obviamente hay muchas bacterias, ¿no? Agentes. Podemos encontrar estafilos, estrepto, Acinetobacter baumannii, enterococos. Esa es una. La bacteremia que obviamente se propague en todo el cuerpo del paciente. La edad, ¿no? Sabemos que posteriormente a los 55, 60, más comorbilidades, pues sí, vamos a tener un factor de riesgo muy importante. Inmunosupresión, pues obviamente en el servicio de urgencias, como sabemos, nos va a llegar de todo. Vamos a tener pacientes a lo mejor con VIH, TB, no sé, a lo mejor algún cáncer, etcétera. Diabéticos, pacientes con obesidad, el cáncer propiamente dicho. La neumonía adquirida en la comunidad va a ser muy común que encontremos pacientes con neumonía y que se lleguen a complicar por una simple tosecita que iniciaron al inicio y pues no se trataron. También hablamos sobre las hospitalizaciones previas. Van a encontrar mucha literatura cuando ustedes estén ya en la residencia,
donde dice que solamente la hospitalización previa de un paciente aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, va a ser muy importante que esto ustedes lleguen a ver porque la tasa de mortalidad aumenta cada vez que tu paciente regresa al servicio bueno, al hospital. Sea urgencias, no sea urgencias, va a aumentar. Los factores genéticos y lo que pasamos hace unos años, pues pacientes con COVID, que hoy en día es muy difícil que se nos lleguen a complicar, pero sí llegamos a tener todavía pacientes que llegan a fallecer, pues por COVID. Ahora, dentro de la fisiopatología es muy amplia, ¿sale? Vamos a tener microorganismos que van a actuar en lo que va a ser todo un proceso. Vamos a ver sistemas de complemento, vamos a tener un daño endotelial, vamos a tener la activación de leucocitos, que la activación de leucocitos nos dice que vamos a tener oh, como tal procesos inflamatorios donde se va a activar lo que es tu cascada de inflamación. ¿Sale? Dentro de la cascada de inflamación, pues va a haber efectos sistémicos. ¿Por qué? Porque se van a liberar interleucinas, interferón, y esto nos va a dar unos efectos sistémicos. ¿Cuáles van a ser? Se van a ver reflejados en tus signos vitales, ya frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. En este caso, pues va a haber apoptosis y todo esto pues nos va a dar, ¿sale? A muchos componentes como aumento de las catecolaminas, resistencia a la insulina, hiperglucemia. En este caso, pues también vamos a ver un daño a nivel del vaso, ¿sale? En este caso va a haber un aumento de la permeabilidad, ¿no? Y la perfusión de flujo, pues va a disminuir. En este caso que vamos a tener a nivel de lo que va a ser sanguíneo, el factor 12 pues va a dar un estado de procoagulante, que esto va a hacer que aumente la protrombina, el factor de von Willebrand y aumente lo que va a ser los tiempos, TTP, la proteína C, que esto nos va a dar una coagulación diseminada. Y esto nos va a dar muchos factores, ¿no? En este caso, pues isquemia tisular, hemorragia, que todo esto nos va a dar un síndrome de respuesta inflamatoria aguda y pues nos va a dar la muerte como tal. Entonces, acá primero vamos a determinar si tu paciente qué tiene. Si tu paciente tiene una infección por parásito, por hongos, por virus o bacterias. Regularmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar primero? Bacterias, ¿sale? Siempre, siempre, siempre. Obviamente tienen que, en todos los pacientes tenemos que, yo siempre le digo a mis internos, a mis R1, tienes que individualizar a tu paciente. Regularmente van a venir por un problema bacteriano. En este caso, vamos a ver si fue adquirido en la comunidad, si tuvo hospitalización o intrahospitalario, que tiene hospitalizaciones previas. Sus comorbilidades, si van a tener una virulencia y si hay si el paciente llega a estar vulnerable o si llega a ser genético. En este caso, pues vamos a ver, ¿sale? La infección que esté dada, vamos a ver todas las respuestas, tanto innatas como adquiridas. Regularmente tu paciente va a venir con fiebre, leucocitosis, siempre, siempre, fiebre, leucocitosis y vamos a ver si tenemos presencia de neutrófilos, de linfos, eosinófilos, etcétera. Y obviamente por todo esto vamos a tener una cascada o vamos a tener unas respuestas compensatorias que ya habíamos hablado. ¿Cuáles van a ser? Que tu paciente llegue a tener una frecuencia cardíaca elevada, una TA disminuida, una elevación de temperatura, un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sale? ¿Por qué? Porque va a haber lo que va a ser una disfunción orgánica. Ahora, dentro de esto nosotros tenemos que medir algunos, pues sí, órganos y vamos a ir aprendiéndolos, se van a ir aprendiéndolos conmigo para que no nos hagamos o no se pierdan. Vamos a medir lo que van a ser seis, ¿sale? Seis parámetros. Primero, cerebro. Nos dice que en el sistema nervioso vamos a valorar a tu paciente su conciencia, el nivel de conciencia. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Con Glasgow. Ese es uno. Sale. Posteriormente nos vamos a ir al corazón, ¿sale? Cardiovascular. Vamos a ver cómo va a estar su TAM y si tu paciente requiere o no requiere lo que van a hacer aminas. El tercero va a ser respiratorio. Y el respiratorio vamos a medir lo que es la PAFI, que la PAFI la vamos a medir con una gasometría, ¿sale? Que es el PO2 entre el FIO2. Posteriormente nos vamos a ir un poco más abajo, hacia la derecha.
Pues vamos a medir en el hígado, ¿qué vamos a medir? Las bilirrubinas, ¿sale? La bilirrubina total la que la vamos a medir. Si nos vamos un poco más atrás del hígado, ¿qué vamos a encontrar? Riñón. Dentro del riñón vamos a hablar lo que es la creatinina. Y algo simple va a ser la coagulación, que en este caso vamos a medir lo que va a ser las plaquetas, ¿sale? Entonces necesitamos medir esos 6 parámetros. Ahora, ustedes ya van a hacer R1 y les voy a hacer una pregunta muy fácil de R1. Todos estos parámetros de los cuales yo hablé, ¿de qué escala estamos hablando? ¿Alguien me lo puede escribir? ¿Qué escala creen que estemos hablando sobre estos parámetros? ¿Qué escala engloban estos parámetros? Perfecto. SOFA, ¿sale? Vamos a hablar de SOFA. SOFA es una escala que nos va a ayudar, ¿sale? De primera instancia a ver a tu paciente, ¿sale? ¿Cuál va a ser la mortalidad de que tu paciente llegue a fallecer? ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, obviamente, teniendo estos, vamos a complementar que tu paciente va a llegar a tener un choque séptico. ¿Por qué? Porque tiene la disminución de su TAM menor a 65, un lactato mayor a 2 y que obviamente tu paciente va a requerir un vasopresor o una reanimación hídrica. Pues aquí vamos a tener algunas alteraciones, ¿no? En el cerebro pues, vamos a tener un delirio, algunas veces la hipertensión intracraneal dentro del corazón, pues vamos a tener una mala contractibilidad. ¿Por qué? Porque el corazón es la bomba. Dentro del intestinal vamos a tener un hilio paralítico, translocación bacteriana o hipertensión intraabdominal. A nivel pulmonar, lo que va a ser un mal intercambio gaseoso, ¿sale? Lo que va a ser el famoso shunt va a estar alterado. Dentro del hígado, pues va a tener una hepatopatía hipóxica porque no va a haber una buena irrigación del flujo. Y a nivel renal, pues al tener una mala perfusión, vamos a tener una poca uresis. Al tener una poca uresis, pues eso nos va a dar un dato sugestivo de que nuestro paciente puede ser que esté chocado. Dentro de esto, vamos a ver, ¿sale? ¿Cómo vamos a sospechar o qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? Sabemos que hoy en día, pues ustedes son médicos generales y van a ver, han tratado infecciones respiratorias, urinarias, de piel, sin fin. Entonces sabemos que si tu paciente tiene, sospechamos de un problema respiratorio es porque tiene tos, dolor torácico, disnea, flujo nasal, a lo mejor le tomamos una radiografía, se ven infiltrados, ¿sale? Una infección del tracto urinario, pues es un paciente a lo mejor ya grande, geriátrico, que te comente que le duele, arde para orinar, síntomas urinarios. Pero también tenemos que pensar que nosotros vamos a ver pacientes más graves. Vamos a ver un paciente que está hemodializando y que a lo mejor su catéter Majurca ya no está funcionando o el catéter Tenkov también puede ser que ya no esté funcionando. Podemos también de ahí obtener lo que van a ser muestras. Pacientes con piel de herida de piel o tejidos. Van a encontrar comúnmente pacientes con pies diabéticos, que pues, son pacientes que no se cuidan, que son dejados, cosas por el estilo, y pues van a tener un dato de infección. Pacientes con infección en el sistema nervioso central, vamos a pensar que a lo mejor llegan a tener lo que va a ser una infección y vamos a tener datos de irritación meningia, gastrointestinales, pacientes que fueron posoperados, una cole, una vesícula, etcétera, y pues llegan a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque los puntos no cerraron o llegan a tener lo que van a ser infecciones, etcétera. Regularmente hueso no lo llegamos a ver, lo llegan a ver mucho lo que es trauma y ortopedia. Yo ahorita que estoy en un hospital de urgencias trauma, pues hacemos complementos y eso es muy padre. Dentro de los paraclínicos, ¿qué vamos a ver en los paraclínicos? Los paraclínicos, pues nos va a ayudar para determinar, ¿no? Cómo está nuestro paciente. Vamos a ver, en este caso, la leucocitosis, siempre. Vamos a ver los glóbulos blancos. Vamos a ver en nuestra química sanguínea lo que va a ser la glucosa, la proteína C reactiva. La gasometría va a ser algo muy importante que les va a ayudar, que van a tener las clases grabadas de lo que va a ser gasometría para que vean cómo puede funcionar una gasometría y nos puede ayudar, sale a determinar si nuestro paciente tiene una falla respiratoria o no. La oliguria, pues estos pacientes que no llegan a orinar, ¿no? Y el incremento de la creatinina por una lesión renal aguda
que va a ser prerrenal, secundaria pues, a una deshidratación, ¿no? O que hace una vasoconstricción. Vamos a tener también los tiempos de coagulación, la trombocitopenia, la hiperbilirubinemia. Estos van a ser estudios que nos van a ayudar a determinar o a ayudarnos a nuestra escala, lo que va a ser la escala SOFA, como ya comentaron. Ahora, dentro de laboratorios, de estos tres laboratorios, ¿cuál creen que les va a ayudar mucho a ustedes como urgenciólogos? ¿Sale? Tenemos hiperlactatemia o el lactato, la procalcitonina y la proadrenomedulina. De estos tres, ¿cuál ustedes han escuchado o creen que les va a ayudar mucho? Y es muy importante que de una vez lo vayan conociendo porque es un estudio con el cual ustedes van a interactuar mucho y van a estar pidiéndolo a cada rato, ¿sale? Que cuando les mande la guía se los marca muy claro y va a haber doctores que les van a estar pidiendo estos estudios, regularmente si los llegan a tener. ¿Cuáles son? Lactato. Ok. Bueno, vamos a recordar que el lactato es un estudio muy práctico, muy fácil que te va a dar la gasometría, ¿sale? Dentro de la gasometría les va a dar el lactato. Sin embargo, vamos a tener un estudio que nos va a ayudar mucho a medir cómo va nuestro proceso inflamatorio, que va a ser la procalcitonina. Ok, la procalcitonina va a ser un estudio que se va a sacar lo que va a ser un estudio de sangre, que ahí lo que nos va a hacer es, nos va a ayudar para ver cómo va nuestro manejo en cuestión del tratamiento, pues sí, farmacológico. Que el lactato también lo vamos a ocupar, sí lo vamos a ocupar, pero pueden ir de la mano. Pueden ir de la mano, pero dentro de estos la procalcitonina va a ser un estudio muy importante. Dentro de la microbiología, la identificación de un organismo en el cultivo va a ser de un apoyo para el diagnóstico, pero no es necesario. Sobreviviendo a la sepsis nos dice que todo paciente que llegue a urgencias, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar un cultivo. Vamos a entender que hay unos hospitales que no van a tener esta accesibilidad y por eso me regreso a la diapositiva pasada, que ustedes deben de individualizar al paciente y de acuerdo a la patología que creen que tenga, es como lo vamos a abordar. ¿Qué nos dice la campaña Sobreviviendo a la sepsis? ¿Sale? Nos recomienda utilizar algunas escalas, ¿sale? Obviamente ya hablamos de SOFA, ¿no? Pero les voy a preguntar algo. ¿Habían escuchado de Quiz SOFA? Y si han escuchado de Quiz SOFA, ¿qué nos habla Quiz SOFA? Les voy a ayudar. Quiz SOFA nos habla de tres parámetros, ¿sale? ¿Cuáles son? Porque Quiz SOFA nos va a ayudar de inicio a que nosotros podamos valorar a nuestro paciente. Sin embargo, sobre sepsis te dice que solamente puedes ocupar de inicio, pero no te puedes basar o ayudar de ese tipo de estudio. Quiz SOFA recordar que nos habla de tres parámetros, pero vamos a tener otras escalas que nos van a poder ayudar para nuestro manejo de nuestro paciente. Dentro de esto, dice que la sepsis es una urgencia definitivamente y tenemos que tener todas las medidas en 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer primero? Si tu paciente acuerda que esto es un medicamento, ¿ok? El oxígeno es un medicamento. Anoten esto. Todos los pacientes que tengan aparentemente sanos deben de tener una oxigenación de 92 a 94, ¿ok? Eso es de primero. Posteriormente, si tenemos un paciente que tiene una patología respiratoria, podemos esperar una oxigenación de 92 a 88. Si lo requiere, se lo ponemos, si no, no. Dos, vamos a tomar el cultivo, ¿sale? Regularmente tomamos central y periférico, ¿no? Cuando ya tiene un catéter, pues lo tomamos del catéter. Si llega a tener, no sé, lo que es su catéter de hemodiálisis, a veces retiramos el catéter, tomamos la punta y lo sacamos de tejido de piel con un hisopo y lo mandamos. Posteriormente vamos a dar el manejo con antibióticos. El manejo pues va a ser empírico. Empírico de acuerdo a la patología que nosotros creamos que tiene y a las comorbilidades que llega a tener el paciente. Vamos a utilizar la fluidoterapia. En este caso es cuando tengamos un paciente con lo que va a ser pues un lactato mayor a 2 o que la TAM no recupera, tenemos que utilizar la fluidoterapia, ¿no? Y en este caso, si la fluidoterapia no nos ayuda, pues vamos a utilizar un vasopresor. Vamos a estar midiendo los niveles de lactato sérico y ver también, ¿no? Cómo nuestro paciente está con su requerimiento urinario. Y obviamente en esos pacientes
ayudarlos con una sondita. El código sepsis es un procedimiento operativo estándar, ¿sale? Que la finalidad es tener una terapia dirigida con objetivos tempranos y muy claros. Código sepsis, identificación temprana, ¿ok? Vamos a tomar lo que va a ser el lactato. Siempre, siempre recuerden que vamos a tener que tomar cultivos. Siempre. Siempre es importante tomar cultivos. Posteriormente del cultivo ponemos los antibióticos y la fluidoterapia en caso de que lo requiera. Pero como estamos hablando que si es un choque séptico, es porque el paciente requirió lo que va a hacer fue la fluidoterapia o lo que fue como tal el vasopresor. La detección es cero, la detección es rápida. Usted debe de identificar un paciente que está chocado, siempre, siempre, siempre. Solamente con clínica. Obviamente al ser R1, al inicio les puede costar. Sin embargo, si sabemos que un paciente lo vemos está hipotenso, neurológicamente está deteriorado, te comenta el familiar que no ha orinado, pues obviamente vas a actuar, ¿no? Y obviamente vamos a tomar lo que va a ser el lactato. Vamos a tener escalas, sistema de detección que nos van a ayudar. Como les había hablado, tenemos SIRS, tenemos SOFA, tenemos QSOFA, tenemos Muse, tenemos sin fin de escalas. Pero ustedes necesitan aprenderse como que lo básico para poder comenzar. En este caso, pues vamos a comentar con lo que es SIR. SIR ha tenido por muchos, muchos años. SIR nos va a valorar cuatro parámetros. Primero, la temperatura. Si tu paciente tiene mayor de 38, menor a 36. De ahí la frecuencia cardíaca. Si tu paciente llega a tener una frecuencia cardíaca mayor a 90, ¿sale? La frecuencia respiratoria. Dentro de la frecuencia respiratoria nos va a hablar que tengamos una frecuencia respiratoria mayor 20, otra literatura nos dice que 23 o un PCO2 menor a 30. Los leucos, que tienen una leucocitosis mayor a 12.000 o una leucopenia, ¿no? En este caso menor a 4.000. Ahora, como les había hablado, QSOFA. QSOFA es una escala muy práctica, muy rápida, muy sencilla que nos va a ayudar a valorar a nuestro paciente. QSOFA que nos dice, vamos a hablar la hipotensión sistólica que sea menor a 100, alteración del estado mental y una taquipnea, ¿sale? Que tu paciente tenga mayor a 22. Sabemos que si nuestro paciente presenta dos de estos tres, pues obviamente es sugestivo a que tu paciente llegue a tener un choque séptico, pero te dice la literatura que no es un estudio, no es una escala que tú vas a ocupar para estar dándole seguimiento a tu paciente, pero sí te va a servir de inicio, ¿ok? Ahora, como hace rato ya habían comentado, esta escala es la de SOFA, ¿sale? SOFA nos mide todos estos parámetros lo respiratorio, a nivel sanguíneo, lo del hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y la creatinina. Que quiero que se lo aprendan así de pies a cabeza, no, les mentiría, pero deben tener como una imaginación de cuánto es. Yo cuando estoy en el servicio de urgencias o cuando pasamos visita, nos dicen, a ver, ¿cuánto tiene de sofá? Y tú, ah, una PAFI de arriba de 300. Ah, pues tiene, no sé, un punto, dos puntos. Ah, coagulación, plaqueta cerebral 150. Ah, tiene un punto. Ah, bilirrubina es de 1, 4. Ah, pues este otro punto. Tiene vasopresor. Ah, sí, pues puede ser 2, 3 puntos. Glasgow. Entonces nos vamos dando ahí una idea más o menos de cómo va siendo. Tenemos News 2. Es una escala que nos ayudó mucho en los pacientes que llegaron a tener COVID. Si se dan cuenta, habla más de los respiratorios, sin embargo, casi no lo ocupamos, lo que ni es News ni Muse. Pero es consciente de que ustedes sepan que hay ese tipo de escalas y pueden ser que en el hospital a donde ustedes lleguen a irse, puede ser que lo lleguen a ocupar. Ahora, ya habíamos hablado del lactato. El lactato nos dice sobreviviendo a la sepsis que no es específico, ¿sale? Y que su evidencia es muy baja. Todo lo que ustedes lleguen a leer tienen que ver las recomendaciones, ¿no? Sobreviviendo a la sepsis nos dice que la recomendación es baja y de una evidencia baja de calidad. Sin embargo, los artículos que yo les llegue a pasar van a ver que no, nos dice todo lo contrario, que el lactato es un factor muy importante de mortalidad para tu paciente. Hay muchos estudios que tenemos o que se están haciendo donde nos están hablando que el uso del lactato te va a ayudar mucho para tus pacientes que lleguen a tener choque séptico. Yo en lo particular lo estoy ocupando para mi artículo. El control del foco lo debemos de tener en una hora, ¿sale? Va a ser muy importante que en una hora tú tengas controlado el foco, ver de dónde viene ese foco y eliminarlo. Ahora, sobre la reanimación de líquidos. Sobreviviendo a la sepsis te dice que tú tienes que dar 30 mililitros por kilo durante las primeras 3 horas. Vamos a hacer un ejercicio.
Si tenemos un paciente que pesa 70 kilos, multiplicado por 30, ¿cuánto es? Multipliquen 30 por 70. ¿Cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto les dio 30 por 70? Alguien ya lo hizo, alguien ya lo puso. 30 por 70. Pueden hacerlo en su calculadora o lo pueden hacer manual. Perfecto. 2100. Esos 2100 los vamos a pasar en 3 horas. ¿Cuánto sería entre 3? 2100 entre 3, ¿cuánto sería? Creo que fue muy práctico y muy sencillo este ejemplo. Regularmente nos tocaría 700, ¿sale? Esos 700 lo vas a ir pasando por hora y obviamente nosotros vamos a ir midiendo nuestra TAM. Va a ser muy importante que estemos midiendo la TAM. Nos dice que va a ser ideal hacer este tipo de cosas. Obviamente los bolos van a ser guiados por medio del gasto cardíaco y el volumen sistólico. En cardiopatías, pues vamos a ver que a lo mejor llegan a ser menos, ¿no? Porque a veces pues eso es la bomba y llegan a estar muy congestionados. Vamos a tener medidas dinámicas con las cuales nosotros vamos a poder medir cómo va nuestro paciente. En este caso, pues vamos a tener lo que va a ser elevación pasiva de piernas, que ya lo hablamos en la primera clase. El gasto cardíaco lo vamos a estar midiendo. También vamos a ver la temperatura de las extremidades como tal. Vamos a ver el Motley. El Motlin lo que va a hacer es, vamos a ver la hipoperfusión a nivel de las rodillas. Se va a ver como ¿han visto las dianas? Como los que utilizan los que, no sé, juegan o disparan el arco. Vamos a ver la diana y vamos a ir como se va expandiendo, vas sabiendo que tu paciente tiene datos de hipoperfusión. Y vamos a ver el tiempo de llenado capilar. Aquí viene lo bueno, el uso del vasopresor. Y ahorita les voy a enseñar a calcular un vasopresor. Los vasopresores, pues regularmente nos va a dar el objetivo de tener una TAM de 65, que en algunos casos y en algunas patologías no van a tener el requerimiento de tener una TAM de 65, como un paciente patópata. Un paciente patópata lo puede tener con 60 y no pasa nada, ¿sale? Y vamos a hablar sobre la hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva va a ser que tu paciente lo vas a tener con una TAM de 60 y 65, con la finalidad de que no llegue flujo. Un ejemplo, y vamos a verlo en las clases más adelante, va a ser un paciente con un sangrado de tubo digestivo alto. Si yo tengo una TAM o PAN elevada, lo que me va a hacer es que me va a dar mayor flujo. Y si tengo un sangrado digestivo alto, el paciente va a sangrar. A comparación de que si yo disminuyo la TAM, a 60, el flujo va a ser menos y va a haber menos sangrado, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero la finalidad es que tú tengas un paciente con una TAN mayor a 65. Siempre que ustedes empiecen a ver un paciente que esté en urgencias, como R1 van a tener que ver todo, chicos, desafortunadamente. Y ante eso ustedes tienen que ver que todos los pacientes tengan una TAN mayor a 65. Si tu paciente no lo tiene, tienen que avisarle a su R más o a sus adscritos que el paciente está pasando por datos de hipoperfusión. El vasopresor que vamos a ocupar, y siempre, chicos, siempre el vasopresor que ustedes tienen que aprender a ocupar va a ser la norepinefrina. Vayan anotándolo. La norepinefrina viene en presentación de ámpula de 4 miligramos en 4 mililitros, ¿ok? Y ustedes van a hacer lo que ustedes van a notar cómo va a ir prescrito ese medicamento. Regularmente ponemos 2 ámpulas de norepinefrina en 100 mililitros de solución salina. Entonces, si yo les dije que la solución viene de 4 miligramos en 4 mililitros, ¿cuántos serían 2 ámpulas? ¿Cuántos? Pues sí, ¿cuántas ámpulas van a poner? Que en este caso serían 2 ámpulas, ¿sale? Vamos a poner 2 ámpulas de norepinefrina, que van a ser 8 miligramos o 8 mililitros en 100 de solución salina, ¿ok? Y estos, obviamente nosotros vamos a ir titulándolo. Más adelante les voy a enviar un cuadro de los vasopresores para que ustedes lo tengan y ustedes puedan calcular.
Ya después, si quieren, muy aparte de el doctor Galen, yo les puedo enseñar a calcular lo que van a hacer los vasopresores. Nosotros vamos a tener una dosis, ¿sale? De 0,1, 0,2 hasta 0,23. Nos dice la literatura que si nosotros nos llegamos a pasar de 0,25, tenemos que ocupar un segundo vasopresor, que el de opción va a ser la vasopresina, ¿ok? Vamos a ocupar la vasopresina, a veces no hay vasopresina, entonces podemos ocupar otro vasopresor o ocupar un glucocorticoide. El ingreso a la UCI va a ser muy importante, ¿sale? Todo choque séptico tiene que entrar a la terapia intensiva y el ingreso tiene que ser inmediato, durante el primer turno, y mientras nosotros retrasemos eso, pues la mortalidad aumenta, que hoy en día, pues digo, nosotros como urgenciólogos tenemos que aprender a sacar un paciente con un choque séptico. Dentro de los cultivos, pues los cultivos no se tienen que retrasar y recordar, muy importante, y acá se los puse, el cultivo se tiene que tomar antes del antibiótico, ¿sale? ¿Que puedes tomarlo cuando ya se puso antibiótico? Sí. Puedes anotar qué antibióticos se administraron, sí, pero no es tan recomendable. Dice que la administración del antibiótico en un choque séptico tiene que ser en la primera hora. Y si tu paciente no tiene choque séptico, pero digo, tiene sepsis sin choque, nos podemos tardar hasta 3 horas. Siempre es importante que dentro de su protocolo recordar ingreso, la toma de laboratorios con toma de cultivo. Posteriormente hidratamos a nuestro paciente y de hidratar a nuestro paciente vamos a utilizar lo que va a ser los antibióticos. Nos dice, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el tiempo de antibiótico? Lo que ya les había comentado. Su paciente que tenga choque séptico o sin choque séptico. Si tiene choque séptico, la primera hora. Si no tiene choque séptico, podemos esperarnos hasta 3 horas. La procalcitonina nos habla que es un estudio con sensibilidad del 77% y la especificidad del 79%. Es costoso y la disponibilidad está limitada, ¿no? Hoy en día en México, no sé a qué hospitales vayan a irse ustedes, pero yo creo que podemos tener todos el requerimiento de la procalcitonina y nos va a ayudar a ver si nuestro paciente llega a tener una muy buena respuesta a los antibióticos que estamos administrando o tenemos que escalar, ¿sale? Pues también podemos disminuir los antibióticos o escalar los antibióticos gracias a la procalcitonina. Obviamente la elección antimicrobiana, pues vamos a ver si llega a ser de alto riesgo o de bajo riesgo. Regularmente, cuando tenemos los recursos limitados, pues obviamente el antibiótico va a ser de muy amplio espectro, ¿sale? Muy amplio espectro, ¿sale? Cuando sospechamos de gran negativo, pues hay que utilizar un doble antibiótico. Cuando son de bajo riesgo, pues no tenemos que utilizar una cobertura amplia y empírica, ¿no? O utilizar regularmente un antibiótico cuando se sospecha de un patógeno que sea gran negativo. Pues vamos a tener factores de riesgo, ¿sale? Dentro de los factores de riesgo, pues va a ser antecedentes de la infección, antibióticos intravenosos recientes, heridas de piel, presencia de dispositivos invasivos, los pacientes con hemodiálisis, ingresos recientes o, en estos casos, pacientes con una gravedad a la enfermedad. Dentro de la administración, pues vamos a tener regularmente lo que podemos hacer es dar un bolo inicial del antibiótico y mantener una infusión prolongada, es lo que se recomienda y a veces pues si lo llegamos a hacer, damos un tope máximo sobre el antibiótico y de ahí los vamos titulando y vamos a ir viendo las concentraciones. En este caso, pues nos habla sobre los betalactámicos. El control de fuente, vamos a tener que tiene que ser dentro de las primeras 6 a 12 horas. Identificar y de ahí identificar, ver, es un absceso, lo dreno, tejido de necrotizante lo quito, eliminar un dispositivo que a lo mejor hayamos colocado y tener el control absoluto de lo que va a ser el foco infeccioso. Gracias a este tipo de estudios como la procalcitonina, nosotros vamos a poder ayudar a hacer el desescalamiento de antibióticos, ¿sale? Nos va a ayudar mucho a desescalar antibióticos, a ahorrar costos al hospital, porque pues va a haber hospitales donde ustedes se vayan, donde van a tener absolutamente todo y aventar para arriba, pero va a haber hospitales donde no, o sea, el recurso va a ser muy limitado o a veces no llega a haber antibióticos.
¿Cuáles van a ser nuestros biomarcadores para suspender antibióticos? La proteína C reactiva y la procalcitonina, pero regularmente pues nos vamos a ayudar mucho de la procalcitonina y recuerden que nosotros como urgenciólogos vamos a ser médicos clínicos, ¿sale? Que en el primer momento ustedes tienen que saber identificar y diagnosticar este tipo de pacientes y ver si llega a tener una muy buena evolución o no. Dentro de esto, lo que yo les había comentado, vamos a ver el uso de los glucocorticoides. Todo paciente que llega a tener uso de norepinefrina y llega a una tope máxima a 0,25, podemos implementar un medicamento como es el glucocorticoide, que en este caso va a ser la hidrocortisona. La hidrocortisona, pues es un estudio que lo vamos a tener a la mano, un estudio que va a ser un medicamento que va a ser muy práctico. Podemos dar estas dosis. Podemos poner, viene de 200 miligramos. Podemos dar 50 cada 6 horas, 100 cada 12 horas o una dosis de 200 miligramos al día. ¿Ok? Entonces recordar, 50 cada 6, 100 cada 12 o 200 cada 24 horas. Y obviamente esto va a ser solamente cuando tu paciente ya lleve una dosis tope de la norepinefrina. Y pues aquí vamos a tener una cadena de supervivencia, ¿sale? De cómo nosotros vamos a tratar este tipo de pacientes. Vamos a tener la detección del foco, vamos a utilizar SOFA, Q-SOFA más el lactato. Posteriormente, esto, ya que identificamos al paciente, vamos a tomar los cultivos, ¿sale? Dentro del laboratorio vamos a tomar el cultivo y ahí ver qué tipo de foco o cómo podemos eliminar ese foco. De ahí vamos a mejorar la volemia. Dentro de la mejoración de la volemia, pues vamos a utilizar el uso de los cristaloides y valorar si requiere más solución o reanimación nítrica o irnos ya a lo que va a ser el vasopresor, que va a ser la norepinefrina. Y vamos a monitorizar a nuestros pacientes. Vamos a ver la TAM, frecuencia cardíaca, respiratoria, su uresis, el lactato, y vamos a ir ajustando, ¿sale? Y recordar que en este tipo de pacientes, pues valorar que lleguen a la terapia intensiva. Las metas de tratamiento de sobreviviendo a la sepsis, que vamos a basarnos en la campaña, medir el lactato, ¿sale? Y volver a medir si el lactato fue mayor a 2, obtener los cultivos, administración de unos antibióticos o manera amplia y empírica, administración de los líquidos que van a ser 30 mililitros por kilogramo. Y en caso de que tu paciente llegue a estar hipotenso o tenga a tener una elevación de lactato, iniciar el vasopresor antes, durante o después. Va a haber literaturas que van a encontrar algo adscritos que les digan, ¿sabes qué? Iniciar el vasopresor. Oiga, doctor, pero no hicimos la reanimación hídrica. Iniciar el vasopresor. Está permitido. ¿Sale? Está permitido que vean pacientes que no se reaniman y le utilizan el vasopresor. Y dentro de esto, pues como pueden ver, todo lo que tenemos que utilizar. Administración de antibióticos. Posteriormente ver los vasopresores que llegamos a tener. Ver lo que va a ser, cómo va a ser nuestra nutrición, ver también los niveles de glucosa. En estos casos, pues algunos pacientes llegan a tener lo que va a ser sedación o no, va a depender mucho de cómo llegas a tener a tus pacientes. Una protección alveolar en caso de que estén intubados, si no, pues no es necesario. La sonda urinaria, súper mega importante la aportación, digo, la colocación de sonda y estar midiendo lo que va a ser la uresis, la fluidoterapia y pues eso es como tal todo. Dentro de las conclusiones, pues nos dice que no es posible atender una sepsis adecuadamente mientras la identificación no sea oportuna. Si ustedes no saben dónde están parados, no van a saber a dónde caminar. Deben de saber bien qué es lo que tienen. Vamos a hacer una implementación de una respuesta rápida, ¿sale? Para disminuir la incidencia de este tipo de pacientes y permitir la detección de las complicaciones de la sepsis, chicos. Dentro de esto, que hablamos de sepsis y más guiado sobre la campaña de sobreviviendo a la sepsis 2021, llegan a tener alguna duda de todo lo que ustedes van a ver, no sé, alguna duda, algo, o todo les quedó
claro. De todos modos, al grupo de Telegram, yo los voy a, ¿cómo se llama? Les voy a mandar los artículos y aún así, si no llegan a estar, me pueden escribir personalmente y yo les puedo enviar los artículos, ¿sale? Sepsis es algo muy importante que ustedes tienen que saber porque van a ser lo que se van a enfrentar día a día, ver pacientes durante la madrugada que se están hipotensando, que no, que van a requerir vasopresor, que van a tener que colocar un catéter venoso central o a veces se lo ponen periférico. Todo eso lo ustedes van a ir viendo día a día. No sé si llegan a tener alguna duda, chicos, o todo está bien. Dice, dentro de los estudios de laboratorio que iniciaron podemos requerir cuáles llegan a ser los de menor accesibilidad en México. Mira, yo me voy a un ISSSTE. Bueno, yo estoy en un ISSSTE. Ah, lo básico, biometría hemática, digo, lo tienen todo. Química sanguínea lo tenemos todo. Aunque no lo creas, yo a veces he visto complicado que llegan a tener pruebas de funcionamiento hepático. Esa es una. La procalcitonina, yo lo he visto que es complicado que lo tengan. Gasometría ya la tenemos, pero, por ejemplo, yo en mi hospital tengo un gasómetro, pero he visto en otros hospitales que hemos ido a rotar que tienes que ir hasta el laboratorio a que te la procese. Ahora eso agrégale que ya se acabó el cartucho, que si tu muestra va coagulada, que aquí a que te la procesan, es un poco tardado, pero hoy en México pues sí llegamos a tener todos, pero de todos los que yo te mencioné, pues yo creo que la procalcitonina sería un estudio que a lo mejor va a ser un poco complicado que lo llegues a tener, un poco complicado. En la primera instancia, en todo paciente que sufre sepsis. Todo paciente con choque séptico, ¿sale? Que llega a tener sepsis, va a ser, es que les vuelvo a comentar, tenemos que aprender a individualizar a los pacientes, ¿sale? Hay pacientes con sepsis que dicen, pues tiene una mortalidad de un sofá de 4 puntos. Dices, güey, no se va a morir. Y hay escritos que nos dicen, tómale muestras y tú. Güey, no tiene nada, pero tómale las muestras. Pero si tu paciente está con un choque séptico, que ya dices que tu paciente tiene uso de vasopresor a altas dosis, que uso de a lo mejor, no sé, de reanimación hídrica, que aumentaste a lo mejor los antibióticos y no te jala, pues sí, antibiótico. Pero cuando ustedes tomen esta clase en sus unidades, sí o sí tienes que tomar antibióticos. ¿Y sabes por qué los tienes que tomar? Digo, tienes que tomar los cultivos. Si tú mandas a tu paciente a la terapia, te van a decir, doctor, tus cultivos. Si tú lo mandas a medicina interna, doctor, tus cultivos. Entonces, tú lo puedes hacer. Si donde estás en el hospital tienes internos, apóyate los internos, ¿sale? Mis internos saben tomar cultivo, les hemos explicado y sin problemas. Pero todo paciente con choque séptico, tienes que tomar cultivos. No sé si aclaré esas dos preguntas. Pues si no llegan a tener otra duda, pues les agradezco, chicos. Yo creo que la siguiente clase que les vamos a dar va a ser sobre EB6 químico. La clase está muy padre, muy didáctica. Vamos a aprender a identificar lo que es lo que va a ser un EB6 químico. Vamos a hablar sobre las ventanas terapéuticas y les voy a enseñar a calcular lo que es la dosis del fármaco y cómo utilizarlo. ¿Sale? Esa clase se viene muy padre. Ya di los horarios. Si no mal recuerdo, tengo guardia el sábado, el domingo. El domingo nos estaremos viendo, yo creo que a las 7 de la noche. Si no cambia nada para la clase, ¿sale? Los estaré viendo, chicos. Si no tienen otra duda, me pueden escribir en el grupo. Ahorita les subo la campaña sobre la sepsis. Y si no están en el grupo, me pueden escribir en Instagram y yo les mando toda la información, chicos. No tienen ninguna duda, pues eso sería todo, chicos. Muchas gracias, les agradezco que se hayan conectado y cualquier duda voy a estar aquí pendiente con ustedes, ¿sale? No.
Pues nos vemos, chicos.